Ya, ahora sí, se está grabando. Van a disculpar. Bueno, y se ha perdido una buena parte de la grabación, porque estaba bien nomás esa explicación. ¿No, don Rogelio? Diagrama, analizarlo así. Bueno, vámonos a la parte superior de su diagrama que ustedes tienen. Vámonos a la parte superior de su diagrama. Me estaba de ir a comparar, a ver nuestra pantalla aérea. A ver, vamos cómo estará nuestra pantalla aérea. Bueno, váyanse a los inyectores. Si se fijan, ese modelito tiene, estoy viendo que en pantalla se ve sucio, pero no está sucio, por si acaso. Estamos viendo, ayer, por ejemplo, habíamos hecho un análisis y acá también estamos viendo que ese vehículo tiene 4 inyectores, como ustedes podrán ver. 4 inyectores tenemos ahí, ¿no? Bueno, 4 inyectores y están viendo que en su interior de estos inyectores lo que se tiene eh, son bobinas. Son bobinas. Entonces voy a sacar para acá. Así voy a dibujarlo. ¿Está bien? Ahí están las bobinas. Ahí están las bobinas de los inyectores. Ahí están las bobinas de los inyectores. Y ayer recordarán ustedes que, por ejemplo, estas bobinas son alimentadas con energía positiva. Les tiene que llegar energía positiva. No les tiene que llegar más 12 voltios. Les tiene que llegar más 12 voltios. Después, me avisan por favor si hay alguien en sala esperando. Ayer alguien decía, hay gente esperando, me decían. Me avisan si hay alguno de sus compañeros por ahí esperando. Bueno, entonces tenemos esa configuración. Y habíamos visto y saben, don Ever, ¿se escucha bien el audio? Estoy alejado de mi compu. ¿Se escucha? Levanta el dedo pulgar. Ya. Como ayer me decían que no se estaba escuchando. Bueno, lo que necesitamos ahora es negativo para estos inyectores. Negativo. Pero si le inyectamos negativo, resulta que constantemente va a estar inyectando nuestros inyectores, constantemente. Entonces, ayer ya habíamos visto que estos diagramas, que este cableado necesitaba lo siguiente. Necesitaba irse a negativo, pero ese negativo era controlado. ¿Por quién? ¿Por quién era controlado? Era controlado por un transistor. Un transistor hacía el proceso de llevarlo a negativo. Este otro, de igual manera. De igual manera. De igual manera se va al negativo. Y este de igual manera, vámonos por acá arriba. Como que no me va a alcanzar el espacio, pero ya. Entonces, ese tiene que ser el cableado básico. Me voy a colocar por aquí atrásito, a ver. Espero que en pantalla puedan verlo. Y este necesita su otro negativo. Y prácticamente así estaría operando. Y no nos olvidemos que a cada transistorcito le tiene que llegar señal. A cada transistor le llega pulsos, señales cambiantes. Ahí estamos. Entonces eso es por computadora. Ahora, de seguro que esta alimentación no viene de manera directa, no viene directamente de la batería, de más y menos. Aquí bueno, ya sé cómo está trabajando. ¿Qué pruebas puedo hacer? Ya habíamos visto ayer, creo. Lo primero que se podía hacer, medir de manera externa la resistencia de los inyectores. Eso de manera independiente. Inyectores. Luego tenemos que ver, por ejemplo, si algo fallara acá, tenemos que ver alimentación.
alimentación de más 12 voltios a los inyectores. Inyectores, eso tenemos que ver. ¿Qué más tenemos que ver? Si tenemos la señal o la salida negativa. Salida negativa. No necesitamos eso. Ahora, en este esquemita que les estoy dibujando yo está sumamente resumido. Vayamos a ver, yo siempre hago esto. Ubiquemos a los componentes y vamos a vernos sus líneas. Vayámonos hacia la parte trasera. Retrocedamos a ver. Vayámonos atrás. En el positivo también. Veamos por dónde se alimenta. A ver, busquemos la línea positiva en su diagrama. ¿De dónde le entra positivo? Revisen a ver. En su diagrama que deben tener a la mano. ¿Y de qué pines de la computadora le sale señal? A ver, verifiquen. Acá tenemos. ¿De qué pines le sale señal? A ver, retrocedan. Vean a ver en su diagrama. Aquí está resumido. De seguro va a ir a un relé, puede ir tal vez a un fusible en el trayecto. Entonces revisen a ver, revisemos a ver en nuestro esquema, en nuestro diagrama. Revisemos a ver. A ver, este lo voy a abrir con Photoshop. Vamos a ver. A ver, mientras lo voy abriendo, a ver, vayan revisando ustedes. Ujú. Pam, param, 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 param. Pam, 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 param, param, pam. Tum. Ah, ya. Aquí está. Ya lo he abierto. ¿Alguien está hablando? Ya, y me dice su compañero pin de la EQ, el 10, el 20 y el 30, dice su compañero. Podemos verificar eso. ¿Qué le sale del pin 20, 30 y todo eso? ¿Qué le sale? ¿Qué le sale de ese pin que indica su compañero? Ve, aquí está. Ya, creo que eso está facilango, como se dice por acá. Acá, por ejemplo, vemos que voy a cambiar de color para ver el positivo. Vemos que por acá le llega positivo, fíjense. Vemos que por acá le llega positivo, ¿no? Ya le está llegando al positivo a un inyector. Vemos acá que le llega el positivo al otro inyector y vemos que le llega positivo al otro inyector. Vemos también que por acá le llega positivo al otro inyector. Ahí estamos viendo. Vámonos ahora atrás. ¿De dónde le llega ese positivo? Vamos a ver. Vamos atrás a ver. ¿De dónde le llega dicho positivo? Viene por acá. Chun, 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 chun. Y fíjense, directamente viene de la chapa de contacto, ¿no? Cuando se le dé contacto, ya está con 12 voltios. Ya está de ahí. Esa es su línea de ingreso de 12 voltios. Luego, ¿qué necesita estos inyectores? Necesitan eh, que se vaya negativo. Necesita que se vaya negativo. Y eso lo van a hacer dentro de la computadora con un transistor. Y voy a colocar azul, voy a colocar azul.
Voy a colocar que de acá sale y tiene que ir al negativo. Tiene que ir al transistor. Por ahí su compañero decía pin 10, decía, vamos bien. Y tenemos el pin 2, perdón, el pin 20. Y tenemos ahí el pin 30 y tenemos el pin 40. Entonces, fíjense que en este vehículo, ese es su cableado para los inyectores, para controlar a los inyectores. Fíjense que no lleva relé los inyectores, directo se va. Ahora necesitamos acá para que se accione pulsos dentro de la computadora. Eso ya es un tema aparte. Ahora ustedes seguramente en el taller, de seguro ustedes en el taller deben tener, ya vimos de dónde le viene los 12 voltios, ya ubicamos eso. De seguro ustedes en el taller, de seguro en el taller, para verificar señal, de seguro ustedes deben tener una punta lógica digital, deben tener ustedes. Yo sé que tienen. Aquí tienen su punta lógica digital. Algunos tienen el casero que es con 2 LED nada más, ¿no? Y se coloca ahí y me parpadea los LED. No me indica si hay señal negativa o hay positivo. Cambio acá y verifico. Cambio a esta otra línea, verifico si hay lo que es la señal negativa. Pero no se olviden que esos puntos de prueba tienen que ser en la entrada de los inyectores, ya acá, en la entrada, y también tienen que ser en la salida de la computadora. En estos puntos debemos verificar. No siempre debemos corroborar eso, la existencia de esas señales, ¿no? En el inicio y en el final. Si fallara, por ejemplo, una señal, no va a trabajar este de acá. Si los cables estuvieran mal, tampoco le va a llegar señal. Entonces hay que tratar siempre de verificar con instrumentación. Y voltaje, ¿no? Yo sé que en el taller ustedes de manera directa seguramente revisan estos 12 voltios que le llegan. Más que seguro. Pero si no le llegara a los 12 voltios, hay que ir al origen, de dónde viene la alimentación. Hay que ver ese origen, hay que ir a buscar ese origen. Entonces, se puede apreciar en este diagrama que tienen ustedes a la mano, ya se puede apreciar, ¿no? Que ustedes, que su esquema y su prueba no es difícil, no se ve difícil. Después, ya ahí estaba. Después, ¿qué toca ver? Vamos a ver algo por acá. Vamos a ver el otro bloque de componentes, que de igual manera de seguro va a ser de fácil reconocimiento para ustedes. De seguro va a ser. Tenemos por acá a lo que son las bobinas. Tenemos a nuestras bobinas de encendido. Y ayer, por ejemplo, estuvimos analizando que, por ejemplo, habíamos visto que la bobinita en su interior, habíamos indicado que en su interior esta bobinita tenía dentro de ella una bobina y además que tenía transistor, un transistor. Y vamos por ahí, ahí internamente tenía una resistencita y tenía una salida. Y habíamos visto que esta bobina, ¿qué es lo que necesitaba sí o sí? Necesitaba positivo de 12 voltios. Necesitaba el negativo, sí o sí. Necesitaba el negativo. Ahora, necesitamos señal. Con azul voy a hacer este de acá. Necesitamos señal, ¿no? Señal IGT y necesitamos otra señal IGF. La IGT voy a colocar una flecha y a la IGT de salida. Entonces hay dos señales. Una que entra
para que se genere el alto voltaje, ustedes recordarán que esto está compuesto por dos bobinas para que me genere los 15.000 voltios. 15.000 voltios. Entonces, ahora, misma operación, veamos el origen. Busquemos el origen. ¿De dónde vienen esas señales? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene lo que es el voltaje? El voltaje, si viene de manera directa o y también las señales. ¿De qué pines viene? Hace un momento ustedes me decían el pin 30, 40 y todo lo demás. Vamos a ver, busquemos en el diagrama cómo llega, a dónde llega. Aquí en el gráfico que yo les voy a hacer, fíjense que viene por acá, yo lo puedo colocar acá. Viene por acá, igual lo puedo colocar por acá. O que como no va a venir a la computadora, se va a ir a otro lado. Puedo decir que la señal igual viene acá. Y el negativo también, este negativo puede ser que se venga de manera directa, puede ser que se vaya a la computadora. Y dentro de la computadora tiene una numeración, tiene un pinout, todo. A ver, hagamos ese seguimiento en su diagrama que ustedes tienen. Vean, a ver. Aquí está resumido. En el diagrama es tal como va a estar en el vehículo. Ahí está resumido. Tenemos que ver eso en el diagrama. ¿Qué dice don Ever? ¿Por qué está anotando en su cuaderno? Bueno, bueno, bueno. Su diagrama tienen que ver. Vamos por acá. Vámonos a ver acá. Vamos a ver. Hay que ver por dónde le viene positivo, por dónde le viene negativo. Fíjense, ya fíjense que acá tenemos tierra de ya de entrada. No sé si lo pueden apreciar. No sé si se puede observar. Acá tenemos tierra de ya de entrada. En ese sector que marqué. Tenemos el negativo. Entonces le voy a colocar, voy a hacer ahí una garabateada del negativo. Don Rodrigo Fanol recién está entrando. Tenemos por ahí, está yendo el negativo. Se está uniendo. Este también se va por acá, se va al negativo, fíjense. Y tenemos acá otro negativo. Ahí viene, tac, y va al negativo. Necesitamos positivo. ¿De dónde viene el positivo? ¿De dónde viene el positivo? A ver. ¿Y dónde está la señal? Sebastián Valdomar dice. Aquí fíjense en el diagrama, me dice elige T en la computadora. Ahí le voy a colocar de color verde, a ver, para que se pueda apreciar. Vemos ahí que viene por acá, pan, viene por acá abajo. Fíjense en la parte inferior cómo va y se cruza. Ah, pero este no es el IGT. Estoy haciendo un mal seguimiento. Ahora sí. Acá tenemos el IGT1. Aquí está. Viene por acá y llega acá. Van a disculpar el pulso. Ha sido el festejo de hoy día. Mentira, mentira. Estamos aquí en clases. Todos sobrios. Acá tenemos, viene y tenemos ahí. No, ya eso ya. Como que ya no tampoco. Vemos por acá. Y viene ahí. Y va por acá. Y llega a su negativo. Estamos viendo a qué pin de la bobina le entra. Al pin 3 le está entrando señal. El pin 4 es negativo. Tenemos que ver el positivo. Y tenemos que ver las señales IGF.
como que acá no se ve, podríamos ir a buscar dentro de la computadora. Y acá está el IGF. ¿No ven? En el tablero voy a colocar de color naranja. En la parte derecha está, o izquierda, perdón. En la parte izquierda, acá está el IGF. Acá tenemos la señal IGF. Esta es la señal IGF. Y vemos por acá que se conecta, fíjense, a este bloque, a este terminal que une. Entonces, este sector va a ser la salida de señal IGF. El pin número 2 de la bobina que habíamos visto va a ser la salida IGF. Ahí estamos viendo. Sebastián, buenas noches. ¿Cómo estaba la festejada? Y ahí estamos viendo que el pin 2 de cada bobina se va uniendo. El pin 2 va uniendo a cada bobina. Ahí está. En consecuencia, ¿qué va a ser lo otro? El pin número 1. El pin 1 entonces va a ser positivo. Lo que nos queda es positivo. Ahí estamos, fíjense, tenemos por este lado, va un conector concentrador, todos se conectan ahí, fíjense. Este otro también va, en este concentrador, en este nodo están todos los positivos. Ahí está positivo y vemos que positivo también. Y ahora vamos de dónde agarra ese positivo. Viene por acá y viene acá. Vámonos a ver por acá. Y fíjense, viene ese positivo directo igual de la chapa de contacto. Y se une acá, en este concentrador, en este nodo. ¿Lo ven? Entonces, ya hemos encontrado. Fíjense que este cableado es menos complejo del que vimos ayer. El que vimos ayer tenía muchos muchos relés. Los relés se accionaban por computadora. Y estamos viendo que su cableado es sencillo. Eso es sencillo. Y eso se va a alimentar cuando le demos contacto y tiene que permanecer después de haberle dado arranque. Y ahí está la línea. Ahí tenemos toda la línea que teníamos que seguir. Ahora, ¿qué tengo que probar? En los puntos de llegada de lo que son mi bobina y en los puntos tengo acá en los puntos de salida de mi computadora y en los puntos de llegada de mis bobinas. Tengo que verificar. ¿No? Tengo que verificar. Ahora, yo tengo que saber cuál es señal, cuál es voltaje. Tengo que tener yo una idea clara. Si bien ahora está aquí todo entendible, a veces nosotros en el vehículo tenemos esta duda. De ya, perdón, no están viendo. De ya ustedes, por ejemplo, dentro del vehículo en sí, del vehículo en sí, ustedes tienen la bobina ahí, ¿no? Y a veces consultan, directamente viene el cableado. Yo sé que viene el cableado directamente. Viene por acá, sale un cable, sale otro cable y sale otro cable. Asumiendo que todo está energizado bien y todo lo demás. Asumiendo, vamos a ser buenómanos, vamos a pensar que todo está bien. Vamos a pensar que todo está bien. Entonces resulta así, la incógnita es siempre cuál es positivo, cuál es negativo, cuál es señal IGT, cuál es señal IGF.
Esa es la pregunta. Uno no sabe. Entonces, uno tiene que ya tener su tablita. Fíjense que la señal, hay una señal que es de más B, ¿no? Que es más 12 voltios. Tenemos otra señal, ahí voy a colocarle 12 voltios. Hay otra señal, ¿qué tiene que ser? Que tiene que ser tierra o en su defecto 0 voltios. Es igual. Después, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener, eh, tenemos que tener como tercer dato una señal y tenemos que tener como cuarto dato otra señal. Como cuarto dato otra señal. La señal IGT podemos colocarle que es, ¿dónde está? Que es 4 voltios. Podríamos decir que es de 4 voltios. Y esta la IGF, pongámosle que es de 1 voltio. ¿No? Eso tenemos que tenerlo definido en nuestra cabeza. Entonces, si no sabemos, agarramos nuestro querido multitester. Y aquí ya lo estamos viendo en las mediciones. ¿Qué hacemos con nuestro multitester? Ustedes agarran su multitester. Se ve ahí arriba, me parece bien. Agarran su multitester, ya sea en el terminal de la bobina o en el terminal de la EQ. Ustedes tienen que verificar lo siguiente. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes agarran el cable negativo y lo mandan a tierra. Lo mandan a tierra. Hay que elegir la escala de voltios. Voltios, 20 voltios DC, creo que basta y sobra. Y el positivo vamos intercalando y nos hacemos una tablita de valores, de medidas, de lecturas. Agarramos 1, 2, sí se ve por allá, 3 y 4. Tenemos 4 cables. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocamos nosotros primero en el primer cable, cualquiera sea el cable, olvidándonos de los colores y olvidándonos de todo. Colocamos ahí y resulta que en pantalla me marca, pongámosle un ejemplo que me marca 2 voltios. Me marca 2 voltios. Entonces anoto ese valor, 2 voltios. Me anoto en la tabla. Ahora cambio. Va por acá, la punta roja. Y resulta que ahí me marca, les comentaré que me marca 0.17. Anoto ese valor, 0.17. Luego cambio al siguiente cable. Y en el siguiente cable me marca 4 voltios. Entonces voy a medir acá 4 voltios. Y resulta que luego cambio al otro cable que me está sobrando, la punta roja. Acá. Y vemos que acá me marca 11.87. ¿No? 11.87 me marcó. Entonces, acá yo ya estoy definiendo, por ejemplo, yo ya puedo deducir por deducción, se llama este método, después de haber obtenido mis datos. Este de acá, el pin número 4, con el marcador azul se los voy a colocar. Es más B, ¿ya? O lo que son los 12 voltios positivos. Lo que son los 12 voltios positivos. Luego, este de acá es señal IGT, ese pin. Porque las señales no superan los 5 voltios, las señales. Este que me marca 0.17 voltios es GND o negativo, es el negativo o tierra. Y este de acá es la señal IGF, la señal IGF. Entonces el multitester ya me ha ayudado a determinar, Ahora, ¿qué tengo que corroborar? ¿Qué tengo que corroborar? Las señales.
Ya me ayudó a identificar los pines, cuál es voltaje y todo eso. Y siempre les he recomendado y les recomiendo, cuando llegue un vehículo, anótense estos valores ustedes de cada marca, de cada vehículo. ¿Qué falta acá? Verificar señal. Esto de acá tenemos que verificar. Podemos verificar con su punta lógica digital que ustedes tienen, pero siempre voy a recomendar que traten de ocupar osciloscopio. El osciloscopio me va a hacer la lectura correcta de la señal. Me va a hacer la lectura de la señal. El osciloscopio tiene igual positivo y negativo. El cable negro, perdón, estoy con el rojo. El cable negro va a ir a tierra. O en su defecto, como ya pillamos el negativo, vámonos al pin 2. Aquí. Porque ahí vamos a agarrar el negativo directo de nuestro sistema de lo que es las bobinas. Directamente. Don Erlam, o digo, ¿cómo se llama? Don Ever, ¿por qué no me avisa que hay un ciudadano que está esperando? Se va ahí a tierra. Luego, para ver las señales en el pin 3, IGT, el cable rojo del osciloscopio, agarramos y se viene al pin 3. Ahí está, el pin 3. Habíamos visto 1, 2, 3 y 4. Y ahí tendría que verificar la señal, tendría que verificar que me salga el tren de pulsos que tiene que salir, un tren de pulsos, la señal IGF o IGT. Ahora, para la IGF hay que colocar en el pin 1, en el pin 1. Y la señal IGF de por sí viene más chiquita y más separada. Es una señal más separada. Por lo general, pueden variar sus formas físicas también, sus formas de representación o formas gráficas. Entonces, tenemos que ver los voltajes por deducción. Ya haciendo una deducción, vemos cuál es negativo, cuál es positivo. Y siempre verifiquen, esto ha pasado alguna vez. Aquí, al verificar señales, tenemos que ocupar nosotros, tenemos que ocupar esto de acá. Siempre hay que ocupar un multitester. Multitester, ¿ya? Otro equipo bueno es el Logic Pro, que es una punta digital de prueba, pero es profesional, ¿no? Y es más, ese Logic Pro en algunos tiene hasta osciloscopio, tiene oscilograma, me puede graficar las señales que está saliendo, me puede mostrar. Creo que está a $150, creo que está. Entonces les va a servir, les va a ayudar mucho. Y por último, el osciloscopio. 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 ¿Alguna vez alguien ocupa esto? Foco piloto, dice. Estoy buscando positivos, dice. Quiero ver cuál es positivo. Esto, cuando estamos hablando de señales, ya no me deben ocupar. El foco piloto es para temas eléctricos, para verificar 12 voltios. Pueden ustedes hacer un puente del positivo y pueden quemar ya sea la bobina en sus entradas de señales o me pueden quemar lo que es también la computadora. Por eso no me deben ocupar esto. Hay que saber dónde vamos a ocupar cada instrumento. Siempre con el multitester. Por deducción, como les dije, pueden hacer esa prueba. Agarren ustedes mañana en su taller cualquier vehículo que les llegue y hagan esa prueba. A ver, y ustedes por deducción nada más verifiquen los pines. Bueno, eso en cuanto a la bobina. A los inyectores es facilito, tiene dos cables. Estaba muy concentrado, recién se dio cuenta de eso. Ya, bien, está bien, no hay problema, don Ever. Lo bueno es que estaba atento, lo bueno es que no se duerma. Por ahí se duerme. Ya hay solamente 4 ciudadanos cruceños que están festejando hoy día el aniversario de Santa Cruz. Luego tenemos la chapa, tenemos acá, fíjense,
dos relés. Fíjense, tenemos ahí un relé y otro más. Fíjense, busquemos a ver el relé número, este relé de acá. Este de acá. Este voy a compartir. Chun, 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 chun. Acá está. A este relé de acá vámonos, a este que está controlándome a la bomba. A ver, le doy clic acá. Ese es el relé de la bomba que tiene 5 pines. Vamos a ver quién lo controla. Vamos a ver cómo se controla, por dónde le entra 12 voltios. A ver, hagamos su seguimiento. No, este de acá. Vamos a ver. A ver, hagan su seguimiento, por dónde le entra voltaje, por dónde sale y quién lo controla. Habíamos visto que, habíamos visto que el relé de la bomba de combustible estaba controlado por computadora. Resumiendo, resumiendo de manera resumidita, habíamos visto que, por ejemplo, el relé, ahí está, vamos a hacer, aquí tenemos la bobina y tenemos acá el interruptor del relé. Y habíamos visto que estos dos, por ejemplo, necesitan más 12 voltios, sí o sí. Este va a ir y va a controlar al motorcito de la bomba de combustible y este va a ir al negativo, va a ir al negativo. Y necesitábamos una señal de una computadora. Y ese pin, fíjense, del relé va a ir a la computadora y va a ir a través de un transistor. Y habíamos visto que el transistor con un pulso extendido largo va a hacer que este negativo se vaya acá. Tan, tan. Y nuestra bombita va a empezar a girar. Ese es un método básico, señores. Ya, es un método básico. Se puede controlar el ancho de pulso todavía. La bomba con un ancho de pulso. Pero eso lo vemos en otro tema. Entonces, a ver, ubiquen esto de acá. Ubiquen por dónde le llega positivo a nuestro relé y por dónde le entra o le envía la señal a la computadora. ¿Por qué pin? A ver, busquen en su diagrama. Busquen a ver, bajo este principio, bajo este funcionamiento que les estoy mostrando. Busquen a ver en su diagrama. A ver, en su diagrama busquen, a ver, jóvenes, ustedes que son astutos y sagaces. En el día de Santa Cruz, a ver, dennos ese regalo a esta tierra bonita. Ahí está el relé de la bomba, fíjense. Vemos que por acá viene positivo, fíjense. A ver, está con rojo. Estoy con el rojo. Vámonos por acá, viene positivo. Y le llega el positivo acá a la bobina. Al pin 85. Y fíjense que también por acá le viene positivo al relé. Le viene positivo. Este se va a cerrar tras que le demos, ¿qué cosa? Tras que le demos contacto, fíjense. Y esto se va a cerrar. Y por acá directamente viene lo que son. Ah, no, pero estoy viendo, pues estoy siguiendo yo a otra señal, jóvenes. Jóvenes, jóvenes. Acá está mi relé, o digo, mi bomba de combustible. Acá. Ya se me hacía ya. Ya se me hacía. Ya estuvimos viendo que por acá le llega positivo. Se ve que este es el pin de entrada de positivo. Por acá, vamos. Viene positivo y vamos a ver de dónde es que viene por acá. Ese positivo. O a dónde va. Fíjese que está mandando a otro lado positivo. Está yendo. Y vamos a ver, va ya a un positivo, va a una válvula abajo. Está enviando en realidad.
porque la válvula no va a enviar positivo. Está enviando hacia la válvula, está alimentando a esa válvula una línea. Volvámonos a nuestro relé, por acá. Vemos que por acá hay un puente y por acá le está llegando lo que son los positivos también. Vamos a ver de dónde viene ese positivo. Viene por acá y ahí está. Ahí tenemos un punto de conexión de donde le vienen positivos. Y ese positivo viene directamente, fíjense, de este relé de acá. Este relé le está otorgando el positivo. Cuando nosotros le demos ya contacto, aquí está devenida. La energía que viene por acá va a cruzar hacia abajo, viene y va a alimentar no solamente al sistema de combustible. Fíjense, el positivo se va a distribuir para varios sectores. Pero nos interesa esta línea positiva que le llegó a nuestro relé. Tiene que cruzar hacia la bomba. Ahora necesitamos ver la bobinita a dónde es que se va. Necesitamos el negativo. Vamos a ver el negativo y podemos ver por acá. Está yendo el negativo. Necesitamos el de la computadora. Viene por acá y va a la derecha. Y aquí está. Donde dice FC, Full Control. Ahí está. Entonces, ese pin número 3 va a ser el que nos va a dar el negativo. Una vez que nos da el negativo, este relé se va a cerrar y va a venir directamente el positivo hacia dónde? Hacia nuestro motorcito o hacia nuestra bomba y después se va a negativo y empieza a funcionar. Ahí vemos. Ahora, ese es el seguimiento. Vemos que gira. Ahora, ¿qué tenemos que verificar? ¿Qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar eh, señal negativa. Señal negativa en este pin, en el pin FC. ¿Se acuerdan, no ve? Ese era el pin en el pin FC. Tenemos que verificar. Si es que estamos hablando de señal y siempre y cuando hayamos revisado que el voltaje esté llegando al relé correctamente. Entonces tenemos que revisar ya sea en ese pin o en el pin del relé con una punta lógica o con el Logic Probe. Verificamos que haya el negativo. Verificamos aquí y acá. Si no hubiera esa señal negativa, entonces no va a encender. Ahora, una forma práctica para probar es hacerle un puente. Le metemos esto directo a negativo y nuestra bomba va a empezar a girar. Va a mandar combustible. Entonces ahí estamos viendo su funcionamiento. Estamos viendo su funcionamiento de ese sistema eléctrico que se ve en ese diagrama. Creo que coincide con todo lo que les estoy explicando y les había explicado. Vámonos ahora a ver a la parte inferior. ¿Dónde está? Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Vámonos a la parte inferior del diagrama y aquí vamos a ver lo que teníamos nuestro sensor. Ya este es el sensor CKP, es del tipo inductivo. Fíjense, el esquema, el diagrama en sí ya me indica, el diagrama en sí me indica qué tipo de sensor es. El diagrama en sí. Aquí. Fíjense, el diagrama en sí me está indicando qué tipo de sensores. No tengo que adivinar. Ya con este diagrama me voy y digo, ah, no, este vehículo tiene un sensor CKP inductivo. Y si lo analizamos así solito a él, si lo analizamos así solito, fíjense que estamos analizando los sistemas cada uno independientemente. No estamos analizando todo el diagrama. Cada sistemita lo estamos analizando independientemente. Y eso es lo que les decía a un principio. Ustedes deben acostumbrarse a analizar los sistemas independientemente.
¿no? Como cuando peleamos, ¿no? Uno por uno, no me vengan en bollos, se dice, ¿no ve? Entonces vemos que ese sensor inductivo, acá voy a colocar con negro, a ver. El sensorcito inductivo, si bien su pinta, su forma nos va a confundir, nos va a engañar, en el mismo diagrama me dice que en su interior va a haber una bobinita. ¿Sabemos medir bobinas? Sabemos. Le va a llegar a un pin y le va a llegar a otro pin, que es lo que nos interesa. Porque de por sí a la EQ ustedes no la van a reparar tal vez en una primera instancia, pero hay que hacerle seguimiento. Este sensor inductivo CKP, ya, perdón, no habían estado viendo mi garabato que estoy haciendo. Ese sensor inductivo del tipo CKP, ya. Al ser inductivo ya me da una referencia. Al ser inductivo me da una referencia de que puedo medir, ¿dónde lo garabateo? Hasta aquí llega, ¿no? Hasta bien. Puedo medir resistencia del sensor. Puedo medir eso. Ya me está indicando ya que puedo medir eso. Y también sé que esta señal, o digo que este sensor genera voltaje, no necesita alimentarse de voltaje, sino él es el que genera, porque eso ya lo estudiamos en en los anteriores módulos. También sé como dato que el voltaje puede variar desde los 1 voltio y puede llegar hasta los 5 voltios. Recuerden que los sensores máximo llegan a lo que son los 5 voltios. Y también sé que esto depende de la aceleración. Si le doy una buena acelerada, sé que va a cambiar de 1 a 5. Eso sé porque ya lo estudié. Y además sé que el voltaje que sale es un voltaje alterno, voltaje AC. Además sé que este voltaje, digo que este sensor tiene una forma de onda así. Esa es su forma de onda, senoidal, alterna. Yo ya tengo esos datos y tengo que tener esos datos en mi cabeza también para poder hacer las mediciones. Entonces, mirando nuestro diagrama, a ver, acá lo voy a compartir a don diagrama. En este diagrama, fíjense a qué pines envía la señal, porque estamos viendo que envía señal. A ver, ubiquen ustedes a qué pines está enviando. A ver, aquí voy a ver. Y mejor se los comparto. Y hacemos el seguimiento, porque por ahí alguien no tiene el diagrama. Entonces, lo compartimos. Ya aquí estamos. Ya ahí está. Fíjense, aquí está el sensor en la parte izquierda. Pero aquí no voy a poder garabatear porque solamente es un visor. Aquí voy a poder garabatear. Este programa que estoy manejando se llama Photoshop, por si acaso. Pueden y deben haber hartas herramientas, ¿no? Pero estas son con las que más estoy familiarizado, ¿no? Por ahí, el otro día mi esposa se compró una pizarrita bonita donde garabatea y muestra a sus alumnos. Bien, entonces acá estamos teniendo a nuestro sensor y vamos a ver a qué pines alimenta con señal. Voy a colocar el color verde para que podamos ver. Viene de acá del pin 2, va al pin 24. Vamos por acá, viene por acá y llega al pin, al pin 16 donde dice NE positivo y tenemos el NE negativo. Y estamos viendo, ¿no? Estamos viendo eso. Podemos ver que está haciendo, este cable mi silla giratoria me está atorando. Podemos ver eso. Ese es el trayecto. Fíjense, está ocupando bulto nomás en todo el diagrama. Está haciendo bulto nada más.
Entonces habíamos visto que le llega al pin NE positivo y el NE negativo. El NE negativo, estamos viendo ahí. Entonces, puedo verificar resistencia, ya vimos ya. ¿Puedo medir voltaje? Sí, puedo medir. ¿Cómo mido el voltaje? Agarro a Don Multitester, ¿no? Agarro a Don Multitester. ¿En qué escala coloco? ¿Y en qué función? ¿Tiene polaridad? No tiene polaridad. Coloco acá la roja, puedo colocar en 20 voltios AC, ahí coloco, y la punta, esta es A por si acaso, la punta roja en el otro extremo. Y entonces en la pantallita me va a ir marcando dependiendo de la aceleración, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, dependiendo de cómo acelere. Entonces ya estoy viendo que me está generando señal. Ahora tengo que ver que esa señal me llegue a estos pines. No nos olvidemos eso, que nuestra señal viaja. Si es que no le llega señal, entonces quiere decir que nuestro cable está mal. Si acá nos midió y acá no nos mide, quiere decir que el cable sí o sí está mal, ¿no? Ahora, ¿qué pasará? Les pregunto esto. ¿Qué, qué pasará si yo al probar así suelto, fíjense, sin conectar, resulta que me marca? Resulta que me marca 2, 3, 4. Como hicimos la prueba el otro día. Funciona, ¿no? Funciona. Vemos que funciona. Independientemente funciona. Y ahora resulta que cuando conectamos el cableado, este voltaje desaparece. Se perdió. Y qué sé yo, por ahí desconectamos el conector acá, hacia la computadora decimos ya el conector. Y vemos aquí en estas puntas y funciona, está todo bien. El hecho es que cuando conectamos es que desaparece. Eso se debe a que acá dentro de la computadora hay un cortocircuito. Puede estar quemado un diodo, un transistor, algo. Está haciendo que desaparezca. Se está yendo directamente todo a negativo. Puede ser que lo haga desaparecer o puede que lo haga bajar. Entonces, eso nos puede pasar. Bueno, asumiendo que está todo bien y habíamos visto que en cuanto a señales, esto de acá, en cuanto a señales, tenemos que verificar siempre con el osciloscopio. Osciloscopio, siempre. Si bien el Logic Probe que me detecta señales me es útil, pero hay que verificar eso. No, hay que verificar que haya esa señal, que haya que se esté graficando esa señal. Y eso, ahorita, don Fernando, ahorita ¿cómo se llama? Le respondo, termino estito y le doy la palabra. ¿Está bien? Bueno, tengo eso ahí. ¿Qué hago con el osciloscopio? Con el osciloscopio puedo colocar en la salida o en la entrada, no importa. Lo importante es que me mande señal. Ahora estamos diciendo o indicando que la señal que hay acá es alterna. Es alterna, estamos indicando eso. En el osciloscopio seguramente me va a mostrar y ustedes el otro día lo vieron cuando probamos, ¿no ve? El sensor, vieron esa señal que salía, ¿no ve? Entonces seguramente va a salir. Ya con eso estamos corroborando que sí está trabajando bien. Ustedes en el vehículo pueden hacer ese cableado que estoy graficando acá para poder verificar. Ahora, ¿no? Ahora, tal vez don Fernando quiere preguntar esto. ¿Qué pasa yo al estar instalando mi sistema de gas? Resulta que cambié esta polaridad, lo cambié acá y este otro lo traje acá. ¿Qué pasa? Capaz es esa su pregunta, ¿no? Voy a imaginar que sí. ¿Qué va a pasar? Todo está bien, todo mi cableado está bien, mis sensores está bien y todo lo demás. ¿Qué va a pasar? Que el vehículo no va a arrancar. Solamente por invertir los cables, no va a arrancar. ¿Por qué? Porque dentro de la electrónica a las señales se la grafica, se la representa en un eje cartesiano, en el eje cartesiano. Y está muy abajito en la pantalla, como que no se ve. Se lo voy a subir más arribita, aquí. Donde tiene voltio
y tiempo. A las señales se las mide y se las revisa en función al voltaje y al tiempo. Entonces, dice que acá es el positivo. Entonces, la señal tiene que nacer así. Tiene que ser positivo y tiene que ir al negativo. Así. Positivo, negativo, positivo, negativo. Y de esa manera va a entrar y la computadora va a trabajar bien. Ahora, resulta que ustedes o uno de sus ayudantes cambió los cables o hizo una adaptación. Pero al hacer ese cambio, cambiaron la polaridad. Ese sensor va a comenzar en esta posición. Más, perdón, este no es más, este es menos, más, menos, más. Entonces, ese cambio que se ve acá, ese cambiecito que se ve acá, hace que dentro de la computadora, hay una memoria EPROM, el cual ya tiene datos. Entonces, revisa y compara que la señal que está entrando sea la correcta. Esta es la que tiene que entrar. Si entra esta señal, le va a decir a don microprocesador, le va a decir, oye, Choco, tu señal, por ejemplo, del CKP está mal. Eso le va a decir. En el escáner va a salir eso. Cuando ustedes le metan al escáner va a decir, Choquito, tu CKP está mal, le va a decir. Y ustedes van a buscar el sensor, van a decir, es chino, vino malo, me lo cambió, el ayudante me lo embrujó, no sé qué. Y por ese motivo es que se da. Y este efecto se da, señores, en todo vehículo. Ese principio les estoy mostrando el principio eléctrico y electrónico de funcionamiento. Ahora, la cantidad de señales, la frecuencia, la amplitud, ese es otro dato, que eso va a ser característico de cada vehículo. No, eso lo van a corroborar en los datos técnicos. Pero en primera instancia, ese es su principio de funcionamiento. Ya, a ver, ahora sí, don Fernando, creo que quería preguntar. Aquí con esa partecita termino este sensor. Sí, don Fernando, puede habilitar su audio. Estaba queriendo preguntar algo, creo. Sí, profe, gracias, buenas noches. Buenas noches, dígame. Justamente estaba relacionado con lo último que nos ha indicado. Ya, ya. La pregunta era lo Dije siguiente. nomás. Sí, por ejemplo, tenemos el tester, ponemos en corriente alterna Ajá. y medimos, ¿no? Si yo Y mido, sale. si yo mido, digamos, como no hay polaridad, yo hago contacto en ambos cables con las dos pinzas. Valor, Ajá. pongámosle 2 3. Si yo lo cambio las pinzas, ¿me va a dar -2 -3 o no? No. No, Don Fernando, pasa aquí lo siguiente. ¿Qué tipo de señal es? ¿Qué inductivo. tipo de voltajes? Es voltaje AC y señal senoidal. Sí. No. Eso le pasa. Eso le pasa a don Fernando por no haberse inscrito al curso de multitester. ¿Por qué no se ha inscrito? A ver, nos ha hecho falta su presencia en ese curso. Eso, ¿no? Pasa que la señal alterna no tiene positivo ni negativo. Exacto. No No hay, le va a mandar no hay nada. forma, Le va a marcar los dos o tres, invierta o no invierta las puntas. exactamente. ¿No? No hay forma. Si fuera positivo y negativo, ahí sí va a cambiarle de polaridad. Ya. Profe, ¿hay alguna forma Ya va sin, a cambiarle de polaridad. sin Ahora, el voltaje alterno, por si acaso para todos y para don Fernando también, le indico que sí tiene polaridad, pero como lo ven en el esquema, como les grafiqué, está cambiando exacto. constantemente. Y el multitester ha sido fabricado para ver esas variaciones en común nada más. No está identificando cuál es positivo ni negativo. Ya. Ya, en realidad sí hay positivo, pero como estamos dándole una buena acelerada, La- hay 80 Hz, 60 Hz, 100 Hz, entonces eso va a ir cambiando. ¿Hay alguna, ¿Ya? sí, hay alguna forma sin osciloscopio de yo poder decir, digamos, este es el de la señal positiva y este es el de la señal negativa? O sí, No, con solamente. osciloscopio, sí o sí con osciloscopio Ya, tiene profe. que ser, Sí, sí. con osciloscopio. Por- Entonces, el osciloscopio les va a ayudar a determinar esa polaridad también, aunque ya de fábrica, por eso que a don Erlan el otro día le estaba diciendo, ¿no? A don Erlan le estaba contando el mundo maravilloso y facilito del sector automotriz. Ustedes lo ven medio difícil, pero si lo adiestramos a un electrónico, van a decir, chicle sango había sido, van a decir, ¿no?
¿Por qué? Porque él lo trabaja todos los días, ¿no? Les estaba, ¿qué era de don Erlan? Que estaba preguntando, ya se me fue de la punta de la lengua. Se me ha ido por completo, algo era. Pero el osciloscopio me va a ayudar a ver, ya me acordé. Que en los manuales ya nos viene indicado, nos dice qué color de cable es, ¿sí o no? Nos indica también cuál es el conector de la señal NE positivo y NE negativo, nos indica ahí, sí o sí, ¿no? Entonces, ese dato. Obviamente que a veces uno dice, pucha, ver los manuales, y fíjense que estamos analizando un modelito nada más. Vamos a ver vehículos que vamos a tener con señales digitales. Vamos a tener 8 bobinas, 8 inyectores. Vamos a tener sensores de CKP, CMP de efecto Hall. No, vamos a ver otro tipo que ocupa otro tipo de sensor. Bueno, vámonos, sigue con nuestro diagrama. Vámonos con don diagrama. Acá tenemos a nuestro diagramita. Creo que el Photoshop nos está trabajando bien acá. Vemos en nuestro diagramita, tenemos acá el sensor CMP, ¿no? CMP, sensor del árbol de levas, que está al lado del CKP en nuestro esquema. Dentro del vehículo puede estar en otro sector. Y fíjense que cabalmente va conectado además, si hacemos seguimiento, y además analicemos, nos está indicando que es un sensor del tipo inductivo, del tipo inductivo. ¿No? Entonces, puedo hacer las mismas pruebas que hice anteriormente. Lo mismo puedo probar. Fíjense que por acá se va a ir, a ver, por acá va a ir, por este pin, por el pin 2, va a ir al negativo, directamente, por acá. Y vámonos el otro pin, ¿a dónde va? Viene por acá allá, vámonos arriba, y aquí está, viene por acá. Fíjense que está cerquita del NE. Ahí lo vemos. Ahora, no, ahora, dependiendo del tipo de vehículo y dependiendo del tipo de sensor, porque les comento, ¿no? Para todos también. Les comento que el sensor CKP, aquí estamos hablando, por ejemplo, del CKP o estamos hablando del CMP. Este tipo de sensorcito puede ser de 3 tipos. Eso el fabricante lo decide. El fabricante dice, a mí me da la gana de hacer del tipo inductivo, como dice Toyota. ¿Ya? Este sensor para mí en mi vehículo va a ser del tipo inductivo. ¿Eso qué quiere decir? Con bobinita, como lo han visto en el esquema. Pero Nissan, como dice don Ever, a mí me da la gana de que estos sensores sean ópticos y todos mis vehículos van a venir con sensores ópticos. Ahora, Volkswagen dice, a mí se me apetece que este sensor, mi fábrica lo va a hacer de tipo Hall, de tipo efecto Hall. Entonces, cada marca va a decir cómo quiere fabricar él, con qué componentes, con qué sensores. No quiere decir que los sensores sí o sí van a ser del tipo inductivo. Pero ustedes, como ya están haciendo el curso de corto de autotrónica, van a ser malditangos ustedes para determinar astuta y sagazmente. Bueno, entonces nos vamos ahí, nos vemos de que podemos hacerle las mismas pruebas. Sí, acá arribita se ve, sí se ve por acá, pero que sea con el marcador azul. Estos marcadores no los conocía, recién los conocí el año pasado. Estos marcadores son recargables, se les puede recargar con tinta. Y me he enamorado de estos marcadores, por si acaso. Y pintan bien también. No es como el Monami que desaparece. Bueno, y acá está nuestro sensor. Acá está don sensor y es del tipo inductivo. Es del tipo inductivo. Pero pasa lo siguiente. Ya pasa lo siguiente en este tipo de sensor. Ya, que igual me va a generar, como decía don Fernando, igual me va a generar voltaje alterno. Entre las pruebas que le puedo hacer, igual resistencia. Sabemos que puedo medir resistencia. Sabemos que me va a generar igual de 1 a 5 voltios. Sabemos que es del tipo AC
Y sabemos también en este tipo de sensor que es del tipo, su señal es del tipo senoidal. Sabemos eso. Ya nos dimos cuenta de ese dato. Y se pueden hacer las mismas pruebas. ¿Cuál es la diferencia en estos sensores, en el CKP y en el CMP? Que el CMP, por ejemplo, tiene, aquí se los voy a colocar, menos señales. Menos señales. El CMP. Estamos hablando del CMP, del árbol de levas. Y el CKP tiene más señales. Pero ¿cómo van a decir alguno por ahí? Les voy a hacer una gráfica. Por eso las señales se grafican siempre en un eje cartesiano. Y con rojo, sí, con rojo. Con negro mejor. Con negro. Aquí está mi eje cartesiano. Ya. No se olviden que las señales se mide en función al voltaje y al tiempo. Ahí tengo una señal, una gráfica, perdón, y acá tengo otro eje también. Este lo subiré un poquitín más arriba. Aquí lo subiré. Ya, vengo por acá y viene por ahí. Y voltaje y tiempo. Resulta que el sensor CKP, y este va a ser el sensor CMP. En este sensor, en este tipo que estamos viendo es del tipo inductivo, vamos a ver que la señal viene así. Ya, aquí me salió medio, como que no. Así vamos a ver. Más, menos, más, menos, más, menos. Ya, más, menos. Y así vamos a tener una señal variable. Pero resulta que en el CMP, dependiendo de las levas que tenga y dependiendo de sus bobinitas que tenga, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener, solo como dato aquí les voy a colocar ahora. Vamos a tener acá, va a venir una señal vacía, así, y solamente cuando haya la presencia de una leva va a haber esta señal. Y ahí desaparece. Y nuevamente, aquí va desapareciendo. Más, menos, y esto lo haré un poquito más largo. Un poquitín más largo. Bueno, jóvenes, para mañana les tengo una sorpresa. Ya les tengo una sorpresa para mañana, así que esta noche no van a dormir pensando en qué es la sorpresa. Bueno, de esta manera se va formando las señales. Si nosotros analizamos con el osciloscopio, así se van a ir formando las señales, el CKP y el CMP. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que estas señales se las compara en función del tiempo y en milisegundos. Ya voy a colocar aquí un milisegundo. Acá tengo una señal, tengo otra señal, tengo otra señal, tengo otra señal. Y yo puedo decir que en un milisegundo tengo una, dos, tres, cuatro, 4,5 señales CKP. En un milisegundo, eso puedo decir yo. Ahora, en el mismo tiempo, fíjense, en el mismo tiempo de un milisegundo, ¿cuántas señales tengo? ¿Cuántas señales tengo? Resulta que aquí voy a tener, fíjense, hasta aquí es un milisegundo, si está por acá. Apenas voy a tener, ¿se ve acá arriba? No se ve. Voy a tener 2 señales. Y aquí voy a tener 4,5 señales en función al tiempo. En función al tiempo voy a ver eso. Ahora, doña computadora, por si acaso, doña computadora compara esas señales. Viene por acá y compara también en su memoria EPROM que tiene. Compara si esas señales están bien, hace una comparación. Si en el mismo tiempo se genera una cantidad ya programada por el fabricante, por eso a veces le llaman reprogramación. Hacen una comparación. Y si todo coincide a los valores de fábrica, entonces va a trabajar bien acá. Pero resulta que acá no tenía que haber 2 señales. Resulta que tenía que haber una señal.
una señal por segundo, pero nos está mostrando 2 por milisegundo, perdón. Entonces ya estamos mandando un dato malo. Y además aquí estamos viendo que las dos señales no están sincronizando su trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que este CMP, por ejemplo, se está adelantando mucho. Antes de tiempo me genera dos señales. El de arriba está trabajando bien. Es por eso que dentro de su escáner les va a salir ese tipo de datos. Les va a decir sensor CKP con problemas, ¿no? Pero en realidad estas cositas son las que intervienen. Ahora puede ser que la bobina se haya aflojado de su soporte, o el sensor, perdón, es una bobinita, ¿no? Pero el sensor se haya aflojado de su soporte, se haya roto un diente, cualquier fenómeno mecánico o efecto mecánico puede ser que altere el funcionamiento. Entonces, doña computadora compara eso también. No, en este de acá, en el inductivo, no hay mucho problema. En el óptico y en el efecto Hall, sí, ahí puede haber problemas. Si no están bien sincronizadas. Tiene que sincronizar. Bueno, no, tiene que sincronizar. Las mediciones son las mismas, como ven, pero el funcionamiento, o digo, la generación de señal es la distinta. Y además que tienen que sincronizar. Ese dato tómenselo y guárdenselo. Estas dos señales tienen que sincronizar. Por más que las dos estén trabajando bien y no están sincronizando, igual su vehículo no va a funcionar. Igual les va a dar problemas. Tienen que sincronizar eso. Bueno, vámonos ahora dentro de nuestro diagrama. Vámonos ahora a ver. Vámonos a ver a otro sensor que tenemos por ahí abajo metido, escondido. Tenemos el sensor de temperatura. Aquí está nuestro sensor de temperatura. Y ustedes recordarán que el sensor de temperatura no es más que una simple resistencia. Ese sensor de temperatura es una resistencia térmica. Su conexión de manera separada, mire, los estamos analizando. Su conexión, este negro no, y el azulito. Resulta que su conexión no es compleja. Es una resistencia y la resistencia tiene esta forma física y viene por acá. O ese es su símbolo, perdón, no forma física. ¿Está bien? Esa es la conexión. Va a ir a negativo y resulta que adentro, adentro va a una resistencia que le da un voltaje de referencia, se llama. Lo alimenta con energía. Y de él, de la parte central, entre esta resistencia que tenemos acá y este sensor de temperatura, que también es una resistencia, estamos hablando, fíjense, estamos hablando del ST. Estamos hablando de ese sensor. Resulta que se tiene que conectar con esa resistencita, sí o sí. Ya en el módulo anterior les había indicado el por qué. Entonces, ¿qué pruebas puedo hacer acá? Pruebas de resistencia. Pruebas de resistencia. Tengo que medir resistencia en este sensor. Resistencia. Entonces, fíjense que un pin además va a ir al negativo. Puedo medir voltaje. Aquí sí, don Juan Carlos, que era don Luis Fernando, creo que es. Don Luis Fernando, aquí sí tengo voltaje DC. Tengo positivo y negativo, sí o sí definido. Por eso que un pin, si se fija, va al negativo directamente. El otro va a la resistencia, siendo un divisor de tensión. Entonces ya en el módulo anterior les había indicado que cuando se unen estas dos resistencias y se calienta, pónganle en agua caliente, pónganle nosotros hicimos con una secadora. Ya le pusimos con una secadora o pistola de aire caliente, calentamos y varió su valor. Entonces, si yo caliento en estos puntos, y vieron también sus compañeros, en estos puntos puedo medir voltaje. Voy a medir voltaje. Para ello me apoyo en Don Multitester y no olviden que un sensor no va a exceder los 5 voltios. Eso tienen que tenerlo grabado. Entonces, acá sí, don Fernando,
el negativo tiene que ir al negativo. Y el positivo va a ir al otro pin. Y dependiendo si es del tipo, este sensor es del tipo NTC o es PTC, los voltajes van a ser distintos. Si es NTC, el voltaje va a aumentar conforme calentemos. Va a aumentar. Nos va a marcar, pongámosle que nos vaya marcando de 2 voltios, va a ir marcando a 3 voltios, a 4. Si lo calentamos mucho, a 5. Eso es lo máximo. Si es del tipo PTC, más bien va a bajar el voltaje. Va a ser 4, pongámosle, pero va a ir bajando conforme vayamos calentando. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto la polaridad? En pantalla me va a salir, como decía don Fernando, si estamos así en esta medición correcta, me va a salir 3 voltios. Pero si yo invierto, me va a salir en pantalla -3. Ese -3 me indica que yo estoy operando mal el multitester, ¿no? Que no estoy colocando en las polaridades correspondientes, en positivo y en negativo. Eso es lo que no estoy haciendo. Y lo mismo debo verificar acá. Lo mismo debo verificar. Y los valores, siempre tengo que tener una tablita y los valores que tenga por acá deben coincidir con los que me indica el fabricante. Eso es lo que debo comparar. Y su prueba es esa, medir resistencia y medir voltaje directamente. Y él va a mandar información a la computadora. Esto es haciendo la prueba ya independientemente. Bueno, creo que aquí no hay preguntas. Vámonos a otro componente. Tenemos ahí, este ya lo hemos visto también. Este está, como dice mi hermanita, esto está chiclesango, dice. Ah, y nos olvidamos, perdón, no seguimos la señal. Me estaba olvidando también por acá, fíjense que en este esquema voy a colocar de color azul. En este esquema, fíjense que hay unas líneas segmentadas. Esas líneas segmentadas me indica que esos cables de señal van a ser protegidos por otro tercer cable. Van a ser protegidas por un tercer cable. Y es en ese sentido, a ver, fijémonos, creo que está en el diagrama así, ¿no? Me indica por acá, vamos a ver acá. Esperemos que sí sea del que yo estoy pensando que es. Ya, acá. Me voy al sensor y este tiene 2 cables, fíjense, 2 terminales. Este que sea 3. Este tiene 3 cables. Acá está. Fíjense, jóvenes. 3 cables ahí en su conector eléctrico. ¿Se logra apreciar? Se logra apreciar. Yo sé que se logra apreciar. Ahí tenemos 3 cables. Un cable, ya, uno de estos cables, un cable de acá, perdón, un terminal eléctrico, va conectado a ese cable. Es como un protector. El cable coaxial, no sé si lo conocen. Ahorita vamos a buscar. Vamos a googlear ahora que tenemos el internet a la mano. Vamos a buscar. Eh, en mi época no había el internet a la mano, iba a hacer cola a la biblioteca yo. ¿Dónde estamos? Cable coaxial. Cable coaxial. Ya tenemos acá. Chun, chun, chun. Ujú. Turururum, turururum. A ver, guardar imagen. Ya, aquí está. Aquí está, por acá está. Exactamente, es un cable de blindaje, es un cable que protege. Aquí está en pantalla. Ese es el cable coaxial. Ya, si bien acá estoy mostrando solamente, estoy mostrando que tiene un cable. Nuestros sensores inductivos tienen 2 cables. Eso quiere decir que van a salir 2 cables por acá.
Y este de acá es un cobre, es un cable apantallado que se le llama. Ese cable lo protege. Como estamos teniendo por acá una salida alterna, con la vibración del motor, con las inducciones que genera, podría interferir y fregar a nuestra señal. Entonces, en ese sentido, tiene este tercer cable que lo protege a los dos cables. Entonces, en el esquema que estuvimos viendo, que les estaba mostrando, ahorita vamos a ver, ya en el esquema que estuvimos mostrando, es buena pregunta. En el esquema que estuvimos mostrando, en este de acá, ya vemos esos, acá ese cable apantallado, nos está indicando que es un cable protegido. En consecuencia, lo que pregunta su compañero, lo que dice su compañero, ya lo que dice su compañero. Por ejemplo, ahorita Don Profe les está contando una película de vaqueros, ¿no? Una película de vaqueros que viene por acá, que dice que es inductivo. Dice, el profe dice. Por eso siempre es bueno que lo corroboren. Ahora, fíjense que las señales que venía por acá decía NE más y decía NE menos. Eso decía, ¿se acuerdan, no ven? En ningún momento, a ver, hagan memoria, en ningún momento decía que este se iba al negativo. O decía que se iba al negativo. No decía que se iba al negativo. Entonces, eso va directamente a la computadora. Esa es la diferencia entre señales continuas y alternas. Ahora, don profe dice también, dice don profe, que esto viene por un tercer cable protegido. Ahí. Y en el conector eléctrico ustedes lo están viendo. Ese tercer cable, ya ese tercer cable va a ir conectado directamente al negativo. Va a ir al negativo ese cable. Si ustedes miden continuidad ese cable con el negativo, con el chasis, les va a marcar en pantalla el famoso 00 o el pitido. Y les va a marcar. Va conectado con el chasis. Si yo mido continuidad, si yo mido ese tercer cable con esta patita o con esta otra y me marca, ese sensor está dañado porque está haciendo cortocircuito. No tiene que tener contacto. No tiene que tener contacto. Está separado de estos dos cables. Es en ese sentido también que en algún caso nos engaña. ¿Por qué? Porque hay sensores del tipo óptico que tienen tres cables, 1, 2, 3. Y ustedes pueden confundirse y medirlo como si fuera un inductivo. Podrían confundirse. Entonces hay que tener como dato siempre el manualcito que les estoy diciendo, siempre, y es por eso que también en el otro módulo ya viene el curso de software automotriz donde van a aprender a buscar diagramas, y el diagrama ya les da una gran pauta, les indica qué tipo de sensor es, ya con eso ya ustedes van por deducción, van midiendo pin por pin y van a decir, ah, este es positivo, este es señal, ta. Ahí no necesitan tanto qué valores salen, sino ya ustedes tienen idea de qué es lo que tiene que salir. Bueno, eso, eso para completar esa partecita. Eso para completar esa partecita que nos estaba faltando. Después nos estuvimos yendo al sensor de temperatura. Fíjense que no hemos hecho el seguimiento correspondiente de señal. Y dice acá que uno tiene que ir al negativo. A ver, veamos. Tenemos el sensor de temperatura acá. Voy a seguir esta línea. A ver. Voy a cambiar de color. Voy a colocar, a ver, un verde cruceño por hoy día. Viene por acá. Va yendo y viene por acá. Ahí va. Este es señal sí o sí. Por lo tanto, este otro tiene que irse al negativo. Y así lo está haciendo. Viene por acá. Y viene acá. Ya, y este es el pin de negativo. Aquí. Si nos fijamos, hay un nodo donde varios sensores se están uniendo. Y tenemos acá que va al negativo, al E2. ¿No? Entonces ahí tenemos el negativo. Y fíjense, no hay nada más en su trayecto. Fíjense que en el diagrama está ocupando campo y espacio nomás. Solo eso está haciendo.
Después otro sensor que nos toca ver, a este de acá. Bueno, no nos toca ver el sensor, ya lo habíamos visto y prácticamente van a ver que coincide con lo que charlamos. Tenemos ahí un sensor TPS del tipo resistivo y tipo potenciómetro, que está compuesto por una resistencia variable. Una simple, sencilla e inofensiva resistencia variable. Nada más. En su forma física no puede ser que nos engañe, pero a la computadora va conectada de la siguiente manera. Tenemos acá nuestra computadora, nuestra EQ conectada y tenemos acá nuestro TPS que prácticamente yo como electrónico lo miro como resistencia variable. Pero veo que algunos lo miran, wow, como un supersensor, digamos. Es una simple, humilde y sencilla resistencia variable que va conectado así. De esta manera va conectado. De esa manera. Este tipo de potenciómetro, o digo, este tipo de sensor necesita alimentación. Necesita positivo, necesita negativo y me va a mandar una señal, me va a enviar una señal. Entonces, a este, por ejemplo, la computadora me va a dar los 5 voltios. Entonces, este va a ser 5 voltios de acá, 5 voltios. La computadora misma me va a dar el negativo y ya está. Y el pin que queda al centro es señal. Ese es señal. Ese es señal. Ahora, la señal va a ser del tipo DC, del tipo DC, ¿no? Va a ser del tipo DC y voy a tener una perilla que va a deflexionar a la parte superior o a la parte inferior. Se va a mover de esta manera. Y gracias a ello va a variar el voltaje. Gracias a ello va a variar el voltaje. Entonces, ¿qué pruebas puedo hacerle acá? Recordando lo que hicimos en los módulos anteriores, medir la resistencia. Medir la resistencia. Resistencia. Por si acaso esa partecita de medición de componentes está, señores, en el YouTube. Ya pueden echarle un vistazo, pueden suscribirse y pueden dar like y compartir con sus amigos. Entonces eso se puede medir. Pero ahora lo que nos interesa es ya en el esquema, en el sistema eléctrico, trabajando con la computadora. Esto va a ir en el cuerpo de la mariposa. ¿Qué después puedo medir? Puedo medir voltaje, ya, voltaje positivo que le entra el más B, tengo que revisar. Tengo que medir también voltaje negativo, negativo o el GND. Puedo ver también aquí señal. La señal es del tipo DC. Ahora, ¿cómo va a ser la señal? No es alterna por si acaso, ya es del tipo continuo. Graficándolo en el eje cartesiano, habíamos indicado que le da 5 voltios la computadora, como está acá. Se ve eso, que le da 5 voltios. Entonces resulta que cuando nosotros aceleramos o desaceleramos, los 5 voltios que están por acá resulta que van cayendo así. Conforme vayamos acelerando o desacelerando, va a ir cayendo. Así. Eso en primera instancia no se va a notar mucho. Con el multitester puedo hacer esa medición, puedo verificar si realmente está cambiando. Puedo verificar. ¿No? Puedo verificar. Habíamos indicado ya, por ejemplo, por deducción, cómo puedo ver cuál es positivo, cuál es negativo, por deducción. A ver, una vuelta a la explicación, coloco punta negra ahí, coloco punta roja acá y anoto el valor. 20 voltios DC. Resulta que en esta me da como primer dato, sí se ve en pantalla, 4.5 voltios. Está bien. Cambio al siguiente pin. No sé qué cable es, solamente estamos midiendo. Voy y resulta que me da 0.15. ¿No? Solo como dato estoy dando.
Mejor lo haré bien porque por ahí se confunde. Resulta que me da, me da 2 voltios. Y resulta que en el tercer cable me da 0,7 voltios. 0,7 voltios. Entonces, por deducción, y cuando acelero, cuando muevo, resulta que este 2 cambia a 3, a 4. Resulta que cambia. Entonces, ya con ese dato, ya, este es el más B. Con este dato ya sé que más B. Este es señal y este es negativo. Ya con esas mediciones, anotándome esa tablita. Ahora, cuando yo acelero, cuando mido la señal, por ejemplo acá, cuando yo acelero, mido la señal acá, resulta que el voltaje va a variar. En pantalla me va a mostrar así, que va a cambiar a 1, que va a cambiar a 2, que va a cambiar a 3, que va a cambiar a 4, o viceversa. El tester, eso nomás me va a mostrar, que cambia de voltaje, nada más me va a mostrar. Pero el osciloscopio me va a mostrar la manera de cómo está cambiando el voltaje. Tengo que, en función al tiempo, tengo que configurarlo y me va a mostrar así más o menos unas ondas. Por eso que en el reporte de los escáneres, en el osciloscopio, salen así estas ondas. Es porque una resistencia variable. Ahora, no se olviden también, recuerden ustedes que cuando hablamos de los TPS, habíamos visto en su interior que tiene unas pistas por donde deflexiona el pin de señal. Y estas pistas les indicaba a sus compañeros que es de carbón, son de carbón. Y esos contactos que se deslizan o se desplazan por estos contactos, se desgastan. Y cuando se desgastan, pasa esto, que la señal, ¡prum!, cae así de repente y sube. No, resulta que el auto va bien, está andando bien y resulta que en los baches, en Santa Cruz ahorita tenemos harto bache, tiembla y resulta como que se quiere apagar, como que se quiere acelerar mucho también. Y eso se debe a estos cambios bruscos que tiene, eso se debe a los cambios bruscos que se debe en las pistas de carbón. Eso está desgastado. Entonces hay que proceder a cambiar. Y además que este TPS también manda información a la computadora, que doña computadora trabaja con la EPROM, y además trabaja con otras señales. Tiene que coincidir. Cuando el sensor de temperatura le está marcando 2 voltios, cuando no se ve en pantalla, le está mandando 2 voltios el ST, cuando el CKP le está mandando 3 voltios, cuando el CMP igual está mandando 3 voltios, resulta que este sensor de acá tiene que tener 2,7. Está comparando ese dato también. Entonces, al no haber ese dato, igual nos va a hacer que el sistema vaya trabajando mal. Entonces, eso podemos verificar con un osciloscopio, con el osciloscopio más que todo, ¿no? Voltaje no vamos con el multitester no vamos a notar esos cambios que hay. Su compañero me estaba preguntando hace rato del cable blindado. Sí, si medimos voltaje, no va a haber eso que indicamos. No tiene que haber voltaje. Bueno, yo creo, jóvenes, por hoy quedamos acá. Quedamos acá. Algunos están boleando, los veo bolear. Seguro van a trabajar toda la noche, van a hacer un cableado malditango seguramente. ¿No? Nos estamos viendo el día de mañana, jóvenes. Mañana les tengo una sorpresa. Van a quedar sorprendidos. ¿Se ha entendido? Perdón, voy a habilitar el audio, perdón, para que hagan alguna consulta. A ver, ¿dónde estamos? Esperen. Ya se quieren ir algunos ya. Ya sus audios están habilitados. ¿Preguntas hasta acá? Estamos haciendo el seguimiento en el esquema, en el diagrama. Profe, por lo que en mi caso particular me es más práctico avanzar en este tema cuando tenemos el diagrama impreso y Ajá. aquí lo que estoy viendo que nos falta un poquito de colores para ir como usted ha cambiado de colores y demás, con esos Ajá. detallitos más, esto está excelente, profe.
Ah, sí, el seguimiento de señal, pues hay una materia dentro de la carrera que se hace de seguimiento de señal. No saben eso y saben cómo. También hay que saber para interpretar esto, saber cómo funciona el sistema en sí, ¿no? Como les estaba indicando, hay que saber cómo funciona el sistema de la bomba de combustible, hay que ver cómo funciona el sistema de encendido, el de inyección, hay que ver cómo funciona la transmisión también, ¿no? Hay que ver las direcciones electrónicas, cómo trabajan. No es que voy a medir alegremente, sino que yo ya sé cómo trabaja, ahí busco, tal sensor tiene que haber, tal relé tiene que haber, tiene que mandarle voltaje, las válvulas o los solenoides tienen que accionarse con tal cosa y eso ya se busca, ¿no? Entonces, esos señores, esos jóvenes, y después es fácil, ya con la práctica, como don Ever les decía, con el olfato van a detectar qué sensor está mal. ¿Ya? Sí, don Luis Fernando, Sí, profe, dígame, profe, dígame. hay algunos vehículos, por ejemplo, el Renault, eh, Peugeot, seguramente otros más, ya en estos últimos años han estado viniendo con un calculador, no sé cómo llamarlo. Cuando transformamos a gas, convertimos a gas, el Ya, vehículo hace kilómetros, pero la ya, computadora se da cuenta que el nivel de combustible no baja, entonces pasa a un, digamos, a un sistema de alerta, ¿no? ya, Y le hace bajar la computadora, pero ya calculando los kilómetros, digamos, el régimen de carga y todo eso, y va haciéndolo caer la agujita de ya, marcador, Puta, ¿no? qué- Ahora, ahora, para eso ya han salido ya la tecnología del gas, siempre va queriendo ir acompañando todos esos desarrollos. Ya salió el emulador justamente de esa señal. Y tengo el diagrama, lo he enviado al grupo. Ya ya, no le capto muy bien porque hay se llama PSI, dice ahí. Me imagino ya, que es un módulo, alguna cosa, un módulo de control electrónico. De repente mañana ¿ya? ya lo podemos No ver, es nada ¿no? Lo complicado la podemos ver. instalación, son 5 cables y de repente hay Ya, una ayuda por ahí. ya lo podemos analizar todo. Si se fijan, me voy a hacer, me voy a referir al primer circuito que les dibujé el primer día de clases. Y siempre dibujo esto. Ustedes saben cómo trabaja este circuito y ustedes, señores, le entienden a todos los circuitos. Deberían de entenderle. La corriente así fluye, de esa manera. No, ahora sí se ha implementado algo más, señal. Es algo más que tienen que entenderle, pero ya después van a estar unos tigres, van a ver, no se preocupen. Bueno, jóvenes, nos estamos viendo entonces mañana. Ya, Pero- hoy día hemos comenzado puntual. Vayan ahora a festejar todos los Canvas. Dice que el Canva ahora no coquea, volea, dice, ¿no ven? Ya, así que vayan a volear y a festejar como buenos Canvas. Bueno, nos vemos, jóvenes. Nos vemos, don Victoriano. ¿Está por aquí don Victoriano? Creo que ya se salió. Ya. Nos estamos viendo, señores, mañana. Que les vaya bien. Mañana.